Buenos días a todos. Para los que no me conocen, soy Patricia Escándar, profesora del programa de ALED. Y junto a Camila armamos una explicación, un acompañamiento para que ustedes puedan elaborar el escrito 2. Así que para comenzar, vamos a empezar desde el principio, que sería la lectura de la consigna, ¿sí? Bien. Dice, en la primera clase ustedes han respondido una serie de preguntas. ¿Qué es aprender? ¿Cómo se aprende? ¿Hay una relación entre aprendizaje y desarrollo? ¿Se aprende del mismo modo dentro y fuera de la escuela? ¿Se aprende del mismo modo matemática, prácticas, lenguaje, historia, etcétera? ¿Cómo saben que un sujeto aprendió? Esta actividad permitió que cada uno de ustedes desplegara algunas ideas respecto al aprendizaje y planteara algunas consideraciones sobre la especificidad del aprendizaje en el contexto escolar. ¿Sí? Hasta el momento ustedes respondieron estas preguntas por separado. Teniendo en cuenta el trabajo realizado en la unidad 1 y 2, les solicitamos que vuelvan sobre esas ideas y las revisen. ¿Seguirán sosteniendo lo planteado? ¿Harían algunos ajustes? ¿Ampliarían? ¿Agregarían? ¿Sacarían o cambiarían algo? A partir de la revisión de la propia producción, los invitamos a volver a escribir sus ideas intentando aclarar la especificidad del aprendizaje escolar. Esta vez no tienen que ser respuestas sueltas a las preguntas iniciales, sino un texto integrado de 200 a 600 palabras. El texto debe consistir en una explicación breve sobre el tema del aprendizaje y su especificidad escolar, teniendo en cuenta las preguntas disparadoras y las respuestas que elaboraron anteriormente. El objetivo de la actividad es lograr una autorrevisión de la propia producción. No se busca que reproduzcan los textos leídos ni que acrediten el dominio de los temas vistos. Para ellos hay otras instancias de trabajo. Por el contrario, se tiene en cuenta el trabajo que realizan sobre la explicitación de sus ideas, la aclaración de afirmaciones generales, la precisión en el vocabulario, la ejemplificación, el diálogo que puede establecer con las observaciones planteadas por los docentes cuando las hubiese, etc. Consideramos que los temas que trabajamos a lo largo de la cursada colaboran en esta línea. Si lo desean, pueden tomar de allí conceptos para su reelaboración, ampliación, justificación, precisión de sus ideas en torno al aprendizaje y su especificidad. El trabajo es individual y se evalúa con un aprobado o desaprobado. Vamos a retomar algunas cosas de las que leí. Esto es importante. Ustedes tienen que repensarse, ¿sí? Volver a leer esas respuestas que elaboraron al comienzo del semestre, ¿sí? Y repensar si luego de presenciar las clases, de escuchar a sus docentes, de pensar junto a sus docentes en cada comisión, si mantendrían lo mismo o no, ¿sí? Y tiene que ser un texto, ya no van a responder cada pregunta por separado. Y aquí está la dificultad que tiene en parte esta consigna, ¿sí? Transformar 5 preguntas en un texto, ¿sí? Que sea coherente, cohesivo, que tenga una progresión temática correcta. El texto debe consistir, y esto también es muy importante, en una explicación breve del aprendizaje y su especificidad escolar, ¿sí? Tienen que tener en cuenta estas preguntas, las preguntas iniciales, ¿sí? Pero no es necesario que ustedes las vayan respondiendo en orden, ¿sí? El texto sería un género ensayo, en donde uno puede ir preguntándose y reelaborándose, ¿sí? Teniendo en cuenta las preguntas disparadoras y las respuestas, pero lo importante es que no sostengan el orden sí o sí de cada respuesta. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede claro. En principio quiero que graben esto, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis en la cantidad de palabras? ¿Sí? Porque a lo largo de toda la carrera siempre y a lo largo de una profesión se pide que ustedes sean capaces de expresar sus ideas en determinadas cantidades de palabras.
¿sí? Si uno va a participar en un congreso, también le piden lo mismo, ¿sí? Que la ponencia tenga determinadas cantidades de palabras o que se pueda leer en determinadas cantidades de minutos, ¿sí? Y es importante que uno desarrolle estrategias para poder, ya sea ampliarse si no llegan a las 200 palabras, ¿sí? O recortarse, ¿sí? Si se pasan mucho de las 600 palabras. Cuando uno dice 200 a 600 no quiere decir que uno va a contar las palabras y que tiene que ser exacto. ¿Sí? Si hay 600, 700, 800 está bien. El tema es que no manden un texto de 5 páginas, ¿sí? Porque ahí se puede ver que ustedes no lograron, ¿sí?, transmitir sus ideas en la cantidad de palabras necesarias. Y es una herramienta de aprendizaje. Es necesario aprender a hacer eso. Saber cuándo se está repitiendo una idea o cuándo una idea puede desarrollarse un poco más. ¿Sí? Esto también es muy importante. No se busca que reproduzcan textos leídos. Es decir, no es necesario que aparezcan citas textuales de los autores ni que mencionen autores en esta instancia, ¿sí? Sino que ustedes puedan repensar esas preguntas iniciales en torno a lo conversado en cada comisión con sus docentes. Espero que esto quede claro, ¿sí? Si tienen, es muy importante que ustedes lean toda la consigna de principio a fin varias veces, que les quede muy claro lo pedido, ¿sí? Y ante cualquier duda que consulten a un docente. La termino de leer. Dice, el criterio para la corrección será analizar los ajustes y o cambios realizados entre versiones y devoluciones realizadas, advirtiendo si en esos cambios hay solo agregados a temas señalados o una reelaboración que implica revisión general de las ideas iniciales, que dan cuenta de un proceso de conceptualización, ¿sí?, de un proceso de aprendizaje. En este sentido, ustedes lo que se les pide es que no copien las preguntas iniciales y les agreguen algunas cosas, sino que reelaboren todo, que se lean a ustedes y puedan reescribirse, repensarse, ¿sí?, cuestionarse sobre eso que pusieron en un comienzo y qué les aportó la materia hasta donde vamos, ¿sí? Desde ALED se prestará atención especial al armado del texto, es decir, que sea coherente y cohesivo y que presente las siguientes estructuras: introducción, desarrollo y conclusión. Además, en esta instancia se espera una reelaboración del texto que tome como punto de partida el escrito 1 y el escrito 2. Este último implica que la escritura no sea una copia de las respuestas iniciales, ¿sí? Esto es lo que acabo de señalar. Para realizar esta tarea podrán consultar con las docentes ALED, conmigo y con Camila, en el foro diario de escritura. En cada comisión hay una solapa, ¿sí?, que tiene este nombre, un foro. Ustedes pueden consultar todo lo que necesiten de escritura en ese foro o también, ¿sí?, tienen nuestros mails y nos pueden escribir en forma privada. Vamos a continuar, ¿sí? Acá tienen cuestiones formales que son sumamente importantes también de respetar. Todo lo que se pide en una consigna es importante respetar, ¿sí? Desde el plazo de entrega, ¿sí?, hasta el formato, ¿sí?, el nombre, todo en mayúscula, guión bajo, aprendizaje, ¿sí?, el número de reescritura, ¿sí?, acá sería el 2. Espero que esto esté claro y ante cualquier consulta, ¿sí?, tienen que comunicarse con un docente para realizarlas. Bien, para continuar quiero que vayamos. ¿Se acuerdan que la primera clase estuvimos trabajando con unas diapositivas que explicaban qué eran los géneros discursivos de Bakhtin y cómo ALED trabaja con esos géneros discursivos tratando de interpretar en una macroestructura y sus características para poder, ¿sí?, transferirlas a los alumnos y acompañarlos en esa escritura? Bien, quiero que revisemos algunas cuestiones que conforman a un género de escritura y a un escrito cualquiera, ¿sí? ¿Qué hay que pensar antes de sentarse a escribir? ¿Sí? En principio, la recepción. ¿Quién va a leerme? Es fundamental.
¿Para quién están escribiendo? ¿Quién leerá o escuchará el texto? ¿Qué expectativas hay en el receptor? Esto es muy importante, ¿sí? Porque no es lo mismo escribir para colegas que escribir para alumnos, que escribir para un profesor. Son todos receptores diferentes e implican determinadas estrategias que el escritor tiene que desarrollar, ¿sí? Ya vimos, por ejemplo, la diferencia entre textos como Vaquero y Pastré, que uno está escrito para estudiantes y otro está escrito para colegas, ¿sí? Las diferencias en lo explícito que son, ¿sí? Cada uno al explicar sus conceptos y sus ideas. Contexto espacio-temporal. ¿Cuándo y dónde se produce el texto? ¿Sí? ¿Hay factores temporales espaciales que inciden sobre el texto? ¿Y de qué modo? En el sentido, ¿es un parcial presencial? ¿Estoy escribiendo en 2 horas y tengo que entregarlo? ¿O tengo el tiempo de escribir, releerme, ¿sí? Con tranquilidad, como es en este caso? Eso es muy importante también porque marcan a las características que va a tener el texto. No es lo mismo un texto que uno puede dejarlo en suspenso y leerlo a las horas o al día siguiente, en donde seguramente van a poder ver otras cosas que no estaban a la vista en una primera instancia, porque uno se cansa de leerse a sí mismo y quedan cosas como tapadas, ¿sí? Como si los mismos ojos no pudieran llegar a verlas. Luego, los objetivos de un texto. ¿Para qué se escribe? ¿Cuáles son los objetivos específicos del texto? Que es lo que estuvimos hablando recién cuando leíamos la consigna. ¿Sí? Que ustedes se repiensen y puedan reescribir esas preguntas, reescribirse a ustedes mismos. ¿Cumple el texto producido con esos objetivos? ¿Sí? Eso es muy importante que se lo pregunten al final del escrito o durante el escrito, ¿sí? Luego, el registro. ¿Qué tipo de vocabulario se espera? ¿El texto deberá ser personal o impersonal? ¿Formal o informal? ¿Subjetivo o objetivo? ¿Sí? Esto también cumple un rol muy importante. ¿Qué tipo de palabras voy a utilizar? El tipo de texto que ustedes van a escribir ahora es un texto personal, pero van a desarrollar ideas planteadas dentro de un ámbito profesional, ¿sí? Dentro de la academia. Entonces van a tener que usar un registro formal de escritura, ¿sí? Y van a estar en tensión lo subjetivo y lo objetivo, ¿sí? Es muy importante revisarse el vocabulario empleado, poderse escuchar a uno mismo, ¿sí? Y observar si se está usando el vocabulario esperado dentro del ámbito en el que se está escribiendo. Y por último, la relación con otros textos. ¿Cómo se relaciona el texto con otros textos? ¿Cómo incorporo otras voces? ¿Qué tipo de citas o de relaciones intertextuales puedo y debo establecer? Dijimos, por ejemplo, que en esta instancia no es necesario que ustedes agreguen citas textuales o autores y textos leídos, ¿sí? Sino que se repiensen, amplíen, ¿sí? Reelaboren lo que pensaron al comienzo de la materia cuando no había habido diálogo con los docentes de cada comisión, ¿sí? Tampoco es necesario que incorporen en el sentido de según lo conversaron en la comisión o según lo dicho por tal docente. No, ustedes lo pueden directamente incorporar. Espero que vaya quedando claro. De todos modos, les recomiendo que vayan anotando todas las preguntas que les surjan, así las pueden revisar en el foro o me las pueden mandar. Bien, ahora quiero que veamos ejemplos. Estos son modelos de escritura, de ejemplos dados por el semestre pasado, que cada alumno tuvo que realizar esta tarea y nosotros lo corregimos y revisamos. Así que quiero que podamos revisar cada 2 escritos en particulares, ¿sí? Que ustedes lo puedan tomar como modelo de escritura. Empecemos con este. Dice: en la primera clase cada estudiante
respondió de forma individual a una serie de preguntas. En primer lugar, ¿qué es aprender? En segundo lugar, bueno, y acá el estudiante va desarrollando, va explicitando cuáles son todas esas preguntas que se dieron. Esta actividad permitió que cada uno desplegara algunas ideas respecto al aprendizaje y planteara algunas consideraciones sobre la especificidad del aprendizaje en el contexto escolar. Es por ello que a partir de las preguntas se va a volver a escribirlas con más especificidad sobre aprendizaje escolar. Bien, ¿por qué marco todo esto? ¿Sí? Porque no es necesario que ustedes realicen una introducción tan larga en donde copien todas las preguntas, ¿sí? Pueden directamente comenzar escribiendo y reflexionando sobre lo que es el aprendizaje, ¿sí? No es necesario que hagan semejante introducción, ¿sí? Que si uno ve la cantidad de palabras con las que cuenta, bueno, no lo voy a poder, 114 palabras. Vean que ustedes les piden entre 200 y 600, y esto ya tiene, acá les indica la cantidad de palabras, 114, ¿sí? Ya tienen usado, ¿sí?, casi la mitad de lo mínimo, ¿sí?, en algo que no están todavía empezando a desarrollar sus ideas sobre el asunto. Entonces, si deciden hacer una introducción, que está muy bien, pueden hacer una introducción sobre el aprendizaje, empezar investigando sobre el aprendizaje, investigando en ustedes mismos, en sus ideas sobre el aprendizaje. El texto sigue. En primer lugar, esto está muy bien, ¿sí? La organización del texto a partir de conectores, ¿sí? En primer lugar, en segundo lugar, es una buena forma de estructurar un texto. En primer lugar, en base a la pregunta ¿qué es aprender? En el escrito 1 se respondió: aprender es un proceso por el cual el sujeto accede a un determinado conocimiento. En la presente reescritura se podría agregar que aprender, además de ser un proceso, es una transformación. Bueno, ¿por qué lo marco acá? Porque esto tampoco es necesario que lo hagan. No es necesario que ustedes dialoguen explícitamente en este escrito qué pusieron en el escrito 1 y qué están poniendo en el escrito 2, cómo amplían. Simplemente sumérjanse en esa ampliación, en esa necesidad de desarrollar eso que pusieron en el comienzo. No es necesario que pongan en el escrito 1 dije esto, en el escrito 2 voy a decir esto, ¿sí? Si ustedes quieren comentar esto, lo necesitan explicitar, lo pueden hacer en el foro de escritura que les mencioné hace un ratito, ¿sí? No es necesario hacerlo en el texto que ustedes van a entregar. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con el escrito 1 y lo que les interesa ahora es cómo amplían, cómo esta persona amplía, ¿sí?, esta respuesta, ¿sí? Espero que esté claro. En la siguiente pregunta se planteó si se aprende del mismo modo dentro y fuera de la escuela, y ante ello la respuesta fue la siguiente, ¿sí? Acá lo volvió a marcar para que vean que es una estrategia que utilizó este estudiante y es importante, lo muestro como ejemplo para que sepan que no es necesario que lo hagan. Es más, no lo deben hacer en el escrito que ustedes van a entregar. Lo pueden hacer para discutir en el foro, ¿sí? Y decir, yo en el primer escrito planteé esto, esto y esto, y la verdad que ahora me releo y a partir de lo conversado me di cuenta que cambió un montón lo que pensaba sobre lo que es aprender, ¿sí? Y está genial que lo hagan y que dialoguen con eso, pero no en la instancia del escrito que ustedes van a entregar, ¿sí? Espero que esté claro. Por eso tomé como ejemplo este documento, este texto, porque justamente quería remarcar que eso no es necesario hacerlo en esta instancia. Bien. Vean también que está muy bien el uso de conectores, por otro lado, por último, ¿sí? Eso es muy necesario que lo utilicen para organizar su texto, ¿sí? Que tomen una lista de conectores. Yo les voy a subir una a la solapa de LED, herramientas útiles para la escritura, y la tengan a mano cuando escriben, ¿sí? Porque muchas veces no se nos ocurren conectores o se nos ocurren siempre los mismos, y hay una variedad muy rica de conectores que se puede utilizar para escribir, ¿sí? Y que nos permitan organizar las ideas en la escritura. Continuamos.
acá hay otro documento que quería que observen. Este es otro escrito de otro alumno, ¿sí? Con respecto a la pregunta de qué es aprender, creo que a partir de leer la unidad 1 repensaré la idea de que en el aprendizaje hay una interrelación entre tres elementos. Con la pregunta 2, de la pregunta 3 y con respecto a la última pregunta retomaría. ¿Por qué traje este texto? Porque me parece interesante ver que no todo documento en donde yo coloco las 4 preguntas por separado forma un texto. Esto yo puedo poner la pregunta al inicio, ¿sí? Y es lo mismo que estar respondiendo cada pregunta por separado. No hay un formato de texto. Un párrafo no está dialogando con el anterior. No hay una progresión temática de lo que estoy desarrollando, sino que cada párrafo trabaja en forma independiente con cada pregunta. Esto también es algo que necesitamos que le presten atención. Ustedes están escribiendo un texto. Un texto tiene que estar conectado entre sí, un párrafo con el anterior, ¿sí? Ver qué tema estoy desarrollando en este párrafo y qué tema voy a desarrollar en este y cómo se relacionan ambos temas. Puedo retomar algún tema anterior y seguirlo reelaborando. Si estoy trabajando con el aprendizaje y voy a trabajar con estos 3 elementos, el alumno, el docente y el contexto, ¿sí? Bien, puedo trabajar en esta segunda instancia, ¿sí? ¿Cómo es esa relación entre el docente y el alumno? ¿Sí? Si el docente forma parte de la institución, por lo tanto me hace pensar si se aprende igual dentro de la institución o no, ¿sí? El contexto ¿qué sería? ¿Sí? La escuela, la institución, ¿se aprende igual? ¿Sí? Entonces, adentro y fuera de la escuela, es importante que vayan hilando el texto. Un texto es un entramado, es una red, sería como un tejido, ¿sí? En donde uno corta un punto del tejido y se desarma todo el resto, ¿sí? Esto que yo les estoy mostrando acá no cumpliría con los requisitos de un texto. ¿Por qué? Porque yo puedo aislar cada párrafo, ¿sí? Y son respuestas a las preguntas iniciales. Espero que esto quede claro. Si no, me pueden preguntar. También les marqué en amarillo, pero esto estaba marcado cuando se lo devolví al estudiante, para que puedan revisarse en su escritura y vean, por ejemplo, la repetición de palabras. Va a ser, va a ser, va a ser. ¿Sí? Que esto tampoco es vocabulario formal. ¿Sí? No usamos el perifrástico con ir más a, ¿sí? Sino usamos el será. Sí, el futuro. Igualmente, estas son estrategias o herramientas que yo seguramente o Camila les vamos a marcar en el texto y ustedes las van a ir trabajando de a poco, ¿sí? Pero es necesario que cuando se lean, ¿sí? Puedan revisar la repetición. Ahora vamos a ver algunas cuestiones que son importantes revisar. Bien, continuemos. Lo último, ¿sí? Son los tips de redacción. Algunos tips muy generales. Bueno, esto al comienzo es lo que leímos en esa diapositiva STEAM, sí, que es importante, sí, qué tipo de género discursivo voy a escribir, si es una respuesta a un parcial, un informe, un ensayo, monografía, un abstract, un proyecto de intervención, manual de procedimientos y miles de géneros más que existen, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a escribir? ¿Qué tipo de género? ¿Sí? ¿Qué es lo que se está pidiendo en ese género? Ustedes van a escribir una especie, podríamos decir, de ensayo. En un ensayo hay un repensarse a uno mismo con respecto a determinado tema, ¿sí? ¿Quién me va a leer? ¿Sí? Un amigo, un profesor, un director de tesis, una comisión evaluadora de un congreso, un colega, ¿sí? Esto también es lo que dijimos antes, que es muy importante pensar para quién se escribe porque eso va a marcar características de mi escritura. ¿Y cuál es mi objetivo? Sintetizar información, demostrar un análisis, defender una postura, aprobar un examen parcial, presentarme a un congreso, publicar, etcétera, etcétera. Lean, relean la consigna y marquen cuál es el objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que les estamos pidiendo en esa consigna? Bien, algunos tips de redacción general. Principio, evitar las oraciones párrafo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto?
¿no? Para una mayor claridad en sus textos es recomendable no abusar de subordinadas ni de comas infinitas. Una buena estrategia para conseguirlo es separar los párrafos en oraciones cortas. Vamos a ver un ejemplo para que les quede claro. Dice, las oportunidades a las que debo atender están relacionadas con el esfuerzo que le pongo al estudio que muchas veces no se ve reflejado en los trabajos que entrego. ¿Sí? Cuando hablamos de subordinadas, ¿sí?, nos referimos a todos estos que, ¿sí?, que introducen nuevas oraciones, una dentro de otra, y que muchas veces lo que hacen es extender un párrafo, ¿sí?, y complejizar la comprensión al lector, o marearme en la referencia, empiezo a mezclar la referencia dentro de estas oraciones y no queda claro lo que estoy queriendo transmitir. Entonces, en lugar de usar esos que constantes, les proponemos que pongan un punto y hagan oraciones distintas dentro de un mismo párrafo. Recuerden que un párrafo no es una sucesión constante de subordinadas, sino que dentro de un párrafo hay oraciones y que en las oraciones, ¿sí?, se coloca el punto, ¿sí?, punto seguido. Las oportunidades a las que debo atender están relacionadas con el esfuerzo que le pongo al estudio. Punto. Muchas veces no se ve reflejado en los trabajos que entrego, ¿sí? Esto es mucho más claro y mejor armado que las constantes que hacen que el lector se pierda en la referencia sobre lo que está explicando el escritor. Cuiden la concordancia. ¿Sí? A veces, en especial cuando los sujetos de las oraciones son extensas, cuando utilizan oraciones muy largas, como las que vimos anteriormente, o más largas todavía, puede haber errores de concordancia en número con el verbo. Vamos a dar un ejemplo para que les quede claro. Un grupo de estudiantes fueron a la clase de lengua y literatura. Un grupo de estudiantes fue a la clase de lengua y literatura. Aquí llamamos concordancia el número con el verbo, ¿sí? El núcleo del sujeto, y acá volvemos a lo que es análisis sintáctico, el núcleo del sujeto es en singular, un grupo, ¿sí? Entonces, si yo pongo el verbo en plural, estoy concordando con estudiantes, pero el núcleo es un grupo, entonces el verbo tiene que estar en singular, ¿sí? Si el núcleo del sujeto está en singular, el verbo tiene que estar en singular, ¿sí? Porque concuerda en número con, ¿sí?, el núcleo del sujeto. Espero que quede claro. Cuando utilizamos oraciones así con muchas subordinadas, lo que empieza a suceder, deja de concordar en número, ¿sí?, y persona con el núcleo del sujeto, y ya empieza a concordar a veces con otra referencia. Ustedes mismos empiezan a mezclarse en su escritura y eso hace que obviamente el lector no pueda seguir, ¿sí?, el desarrollo de sus ideas. Organiza tu texto en párrafos. Cada párrafo tiene un tema general y subtemas. Es importante que los subtemas queden delimitados en párrafos para una mejor organización del texto. Recordá que el párrafo comienza con sangría y termina con un punto y aparte. A veces son sutilezas que uno les recuerda, pero eso hace a la imagen de lo que ustedes presentan, ¿sí? Si ustedes presentan un texto que no tiene un punto y aparte, que es toda una caja completa, que no tiene un espacio, imagínense lo tedioso que es para un lector, ¿sí?, leer eso, ¿sí? Pónganse ustedes en el lugar del lector. Muchas veces cuando ustedes toman un libro y ven que la hoja está completamente llena de escritura, que no tiene una sangría, que no tiene un punto y aparte, uno tiene que tomar aire antes de empezar a leer, pero aire en el sentido de tomar paciencia, ¿sí?, porque sabe que eso puede tener una dificultad mayor y puede exigir un lector mucho más presente. Pero esos libros pasaron por editores y personas que lo leyeron mucho antes y por escritores ya seguramente adiestrados en el arte de escribir, ¿sí? Ustedes tratan de utilizar pequeños párrafos o párrafos bien estructurados con sangría, que haya espacios en el texto. Cada párrafo que trabaje con un tema, ¿sí?, y que ese tema se relacione con el párrafo que sigue también, ¿sí?, no como el segundo ejemplo que vimos. Esto es otro tema importante, reemplazar las palabras muy repetidas. Les mostré, por ejemplo, en ese texto,
Para darse cuenta cuando repito muchas veces unas palabras, ¿qué sirve? Leer en voz alta. ¿Sí? Leer en voz alta, escuchándose, porque ahí suelen saltar algunos detalles que no saltan en la lectura en voz baja. ¿Sí? Hay algunas estrategias, ¿sí?, para reemplazar esas palabras repetidas, como puede ser la elisión, es decir, simplemente saco la palabra, no la necesito repetir, ¿sí?, porque la dije hace muy poquito en el texto, entonces simplemente la saco. La sustitución, ¿sí?, o la sustituir por alguna otra palabra, o sinonimia o por un sinónimo, ¿sí? Bien, les recuerdo que todo lo que no entiendan lo pueden consultar, ¿sí? Lo que estoy haciendo es algo general. Prestar atención al registro, ¿sí? Ustedes van a presentar en un ámbito formal, entonces tienen que utilizar un registro formal de escritura, ¿sí? Intenten revisar su lenguaje y observar si hay alguna palabra que no se adecue a ese registro. Corrobora que los verbos coincidan en tiempo. El tiempo de los verbos, recordemos, es presente, pasado, futuro, ¿sí? Y cuando narramos, solemos hacerlo en pretérito, ¿sí? Por ejemplo, cuando contamos una historia. Cuando llegaron, los conquistadores impusieron su cultura a los americanos. O en presente, el presente histórico. Cuando llegan, los conquistadores imponen su cultura a los americanos. Ambas opciones son correctas. Lo importante es que ustedes intenten siempre mantener el tiempo que están utilizando. Si utilizan el pretérito, narro todo en pretérito. Si utilizan el presente, narro todo en presente. ¿Sí? No ir cambiando. Esto probablemente no lo necesiten para esta instancia, ¿sí? Pero nunca está de más que lo tengan en cuenta, ¿sí? Esperen que corrijo esto. Que lo tengan en cuenta para otra instancia de escritura o también para esta. Bueno, corregir tildación, detalle, pero detalle quizás para decirlo, no para escribir. Si todo nuestro lenguaje tiene tildes, ¿sí? Y tiene signos de interrogación que se abren y se cierran, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Parezco una maestra ciruela, pero las reglas de tildación las pueden buscar. Acá tienen donde consultar. Están escribiendo en Word, tienen internet, tienen 1000 herramientas para que no falten tildes ni sobren tildes. ¿Y por qué hago énfasis en esto? ¿Sí? Porque ustedes cuando escriben su carta de presentación, ¿sí? Si es un texto que tiene errores de ortografía, ¿sí?, que faltan tildes, me está mostrando que son personas desprolijas, que no prestaron atención en su escritura. Entonces, no solo revisen que se entiendan sus ideas y todo lo que dijimos anteriormente, sino revisen que no le falten tildes y que no tengan errores de ortografía. Utilicen todas las herramientas que tengan a mano, desde diccionarios virtuales, desde el corrector de Word, que por favor no confíen 100% en el corrector de Word, desde que los lea un amigo, su mamá o quien sea, y les pueda marcar dónde tienen errores de ortografía. Es sumamente importante que un profesional no tenga errores de ortografía, sobre todo ustedes que van a ser docentes. Igualmente esto se extiende a todos. Y recuerden, las mayúsculas también llevan tilde, ¿sí? Antes de terminar su producción, reléanlas varias veces. Intenten no escribir a último momento. ¿Por qué? Porque no van a tener tiempo de releerse. Y releerse quiere decir, cierro el documento que estoy haciendo, lo dejo en stand-by y lo traigo mañana de nuevo y lo releo. En algún momento, si cuentan con una impresora, yo les recomiendo que lo impriman y tengan una lapicera y vayan marcándose. Se lo pueden dar que lo lea otra persona a ver si entienden lo que están expresando, ¿sí? Pero en la escritura recuerden que es importante, muy importante releerse más de una vez y no todas las veces seguidas, ¿sí? Porque nos cansamos de vernos a nosotros mismos, de ver el texto que estamos haciendo y se nos pasan cosas.
Bueno, espero que todo esto les sirva, les sea de utilidad para la escritura de esta primera reelaboración, de esta primera reescritura. Tienen la posibilidad de consultar en las comisiones, de consultar a cualquier docente, ¿sí? Al docente de su comisión, a la docente ALED, a mí o a Camila, de acuerdo a la comisión en la que estén, ¿sí? Por mail o por el foro de escritura. No se dejen estar y comiencen a escribir porque lleva tiempo escribir. Y lo último que les voy a decir es que relean las consignas ustedes y yo les voy a subir todos estos documentos que acabo de usar en la solapa LED en el aula virtual. Les mando un abrazo y estamos en contacto.